10 centímetros. Las corrientes van hacia la izquierda y derecha. Izquierda, izquierda, derecha. Y 1 igual a 10 amperes. Y 2 igual a 3 amperes. Y 1, aquí 3, igual a 5 amperes. Aquí está el punto 1. El punto 2 vamos al medio. Ya, ahora sí. ¿Se escucha para que empecemos? Por favor, ¿me confirma? Listo. Empiezo a grabar y empezamos. Ya. Este es el problema número 3, que dice lo siguiente. 3 conductores paralelos, que son estos 3 de aquí. El conductor 1, bueno, el 3, el 2 y el 1. Tienen corrientes, ¿no? Y nos indican los valores y sentidos. En este caso, la corriente va a la izquierda. La corriente va a la izquierda. ¿Está grabando la clase? Sí, estoy grabando la clase. Ya, gracias. No hay de qué. Entonces, tenemos 3 conductores en los que nos indican la corriente que circulan en cada uno y a la vez la dirección, si va a la izquierda o a la derecha. O lo correcto sería decir el sentido. Después nos dice que calculemos el campo magnético en ciertos puntos. P2, que se encuentra entre 2 y 3, es decir, aquí, justo en medio. En pocas palabras nos dice que esta se encuentra a 5 centímetros, porque está al medio. Y P1, que se encuentra justamente a 4 centímetros, según indica el problema. Entonces nos pregunta cuánto es el campo magnético en 1 y cuánto es el campo magnético en 2, ¿no? Ahora, el campo magnético es una unidad vectorial, igual que el campo eléctrico. Es idéntico. Entonces, esto tiene dirección y sentido y un módulo. Y cada uno de estos cables genera un campo. Y el campo, según les mandé el video, que lo habrán visto supuestamente, si tenemos un conductor de esta forma, en la que la corriente está entrando, el campo se presenta como si fueran anillas, como alrededor. Entonces decimos que es un campo que se encuentra todo alrededor, ¿no? Y la dirección es con la mano derecha. Pones tu mano como apuntando con el pulgar, que mejor les pongo una imagen. A ver, regla, mano derecha, conductor, para que sea más gráfico. Y está así, perfecto. Copiar, pegar. A ver si está bien. Aquí está. De esta manera. Con tu mano derecha, específicamente con tu mano derecha, porque si lo haces con la izquierda no va a funcionar, es decir, te va a dar mal los sentidos, tú haces como que estás sujetando el cable y con tu dedo pulgar tienes que indicar el sentido de la corriente. Entonces, si tienes aquí este sistema, tu mano está agarrando este cable con tus deditos y el pulgar va hacia arriba. Entonces, en el sentido de que tu mano lo está agarrando, si se dan cuenta, tu mano lo agarra de esta forma, en sentido horario. En ese sentido va el campo eléctrico, va el campo magnético. Es decir, el campo magnético va hacia abajo, hacia la izquierda, por así decirlo, hacia arriba y hacia la derecha. Es como que está dando vueltas. Está siguiendo toda esta circunferencia que es el campo magnético. Entonces, esta es una representación, ¿no? Una posibilidad. Como ven en este gráfico, a cada distancia hay otro campo magnético. Esto es B1, esto es B2, esto es B3. Entonces, son anillos infinitos, por así decirlo, es lo que tenemos campo magnético. Y la ecuación es la siguiente. Voy a buscarla. Campo magnético para un conductor. Es una fórmula muy simple, por cierto. Aquí está. La fórmula del campo magnético a cierta distancia, aquí pongo una distancia R,
va a ser campo magnético igual a U sub 0, que es la permeabilidad del vacío, es el equivalente a epsilon 0 en campo eléctrico, ¿no? U sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia. Esta es la fórmula para el campo magnético. Y el sentido lo van a sacar con la regla mano derecha, que es justamente lo que les pedí que vean el video. Porque si no tienen idea de sacar el campo magnético, no les sirve nada esta fórmula, que es así de simple. Entonces, aplicando estos conceptos, tienes que aplicar aquí y ver hacia dónde van a ir los vectores. Ahora, en esta situación estás viendo un plano en 2 dimensiones. Así que este campo magnético va a ser entrante hacia la hoja o saliente hacia la hoja, ¿no? Al igual como haces con un plano de 3 dimensiones, tenés un vector que puede ser este entrante o saliente, como quieras. Estamos hablando del plano que entra o sale, no de la derecha, y tampoco estamos hablando de arriba. Hablamos de un plano que entra o sale. ¿Cómo se lo nombra? Bueno, tú agarras un circulito y si pones la punta, es como que estás viendo el vector de cara, ¿no? Imaginas que es una flecha y aquí tiene una cola. Entonces, si el vector va hacia ti, es decir, viene hacia ti, lo estás viendo de cara, lo que estás viendo es la punta. Entonces, este diagrama aquí, que es un círculo con un punto, representa que el vector es saliente, viene hacia ti. Y si tú estás viendo la cola, está entrando, ¿no? Estás viendo la parte de atrás. Entonces lo pones de esta forma. Esto es un vector entrante y esto es un vector saliente. Entonces, con esos conceptos vas a escribir aquí, si entra o sale. En todo caso, aquí lo voy a poner a la izquierda y a la derecha para que sea más gráfico, para que se pueda ver. Entonces, ya sabemos la fórmula, sabemos cómo funciona esto de los vectores entrante y saliente, y saben cómo se hace la regla mano derecha, cómo se determina si el vector entra o sale, cómo sabemos cuánto vale y cómo se escribe en la nomenclatura. Trabajando aquí, tenemos lo siguiente. Este cable va a la corriente hacia la izquierda. Entonces, tú lo vas a sujetar, ¿no? Y al sujetarlo, este es el sentido que vas a tomar. Y este caso igual, es lo mismo. Si aplican este concepto, van a verlo. Es el mismo giro que hay. Ahora, para este de aquí es al revés. Este sería antihorario. Entonces ya tenemos los giros, ¿no? Este va horario, horario, antihorario. Ahora, ¿cómo se interpreta? Ustedes lo que van a hacer es imaginar que tienen el cable de cara. Entonces, ¿cómo se va a ver? Vamos a hacer eso. Imaginemos que este es el cable, ¿no? Este es el cable, pongo aquí una dimensión para que se vea. Vamos a verlo. Este es el cable. Y viene la corriente. Y los anillos van así. Cable 1, bueno, cable 3, cable 2, cable 1. Y los anillos van, según dijimos aquí, horario, horario, antihorario, ¿no? Vamos a revisar que esto esté bien. A ver, si lo estamos viendo de cara y decimos que estamos viendo las puntas de las flechas, esto sería antihorario, perdón. Antihorario, antihorario. A ver. Si lo vemos así, sí, antihorario, antihorario, y horario. Si lo vemos de esta forma, diciendo que la corriente está entrando hacia nosotros, es decir, que la corriente en este caso va, digámosla, sería la corriente, este igual es así, este es así, ¿no? Entonces, pones tu mano derecha, ves el giro, y el campo va así, ¿no? Es una circunferencia.
tu punto 1 estaría aquí arribita. Este es el punto 1. Y tenés círculos para cada uno de los casos. ¿Sí? Este es el campo 1, bueno, campo 3, perdón. Campo 3, este es el campo 2, debido a la corriente 2. Y el corriente 1 también tiene un campo. Este es más grande, ¿no? A ver si lo puedo hacer aquí. Se me pasó la mano. Entonces, si se dan cuenta, son pura circunferencia, ¿no? Puros anillos, por así decirlo. Anillos concéntricos. Este es B2 y esto es B1. Entonces, este es el anillo que corresponde a la corriente 1, este es el anillo de la corriente 2 y este es el anillo de la corriente 3. Lo que tienen que fijar aquí es cómo va la corriente, pero cómo va el campo. Si va a ir hacia la izquierda o la derecha. Eso lo pueden ver aquí, si lo hacen en esta dimensión, o lo pueden hacer de cara, ¿no? Como aquí. En este caso, que el vector viene hacia ustedes, que es saliente, ponen el pulgar hacia ustedes, ¿no? Ponen su mano que el pulgar está apuntando hacia ustedes. Entonces, si ustedes cierran la mano, como este dibujo de aquí, si ustedes cierran, tienen un giro. Ese mismo giro deben ponerlo aquí. En este caso el giro es así, ¿no? Antihorario. Si hacemos con el segundo igual, el pulgar que les apunta hacia ustedes, el giro sigue siendo antihorario. Y este último, el pulgar está entrando. Entonces tienen que poner que el pulgar está opuesto a ustedes. Y el giro en este caso, cuando cierran la mano, es horario. Con estos giros pueden determinar si estos campos B1, B2 y B3 van a la izquierda o a la derecha. Si se dan cuenta aquí arribita, que es donde nos interesa, el punto superior, ¿qué sucede? Derecha, izquierda, izquierda. Ese es el sentido que tienen los campos. Este es B3, como vemos aquí. Este es B2. Este de aquí de la derecha es B1. De esta forma saben que B1 es a la derecha, B3 a la izquierda, B2 a la izquierda. Este sería el diagrama visto de cara, ¿no? Ahora, si ustedes entienden esto, se puede hacer en este diagrama, que eso es una explicación. Aquí lo ves y dices, tengo la mano hacia la izquierda, cierro, entonces mis dedos están entrando. Directamente pones aquí que entra. B3. En este caso hacemos lo mismo. Ponemos la mano, pulgar hacia la izquierda, cerramos la mano y está entrando. Y este último caso, que es la corriente 1, hacia la izquierda, cerramos la mano y es saliendo, porque nuestros 4 dedos nos apuntan hacia nosotros. Vemos la punta del vector, la punta de las yemas de nuestros dedos. Y esto es lo mismo. Tenemos los 3 vectores. Este va a ser saliente, entrante y entrante. Ambos, bueno, todos los 3 son colineales, van en la misma dirección, pero con sentidos diferentes. Entonces, lo que tú buscas es la sumatoria de estos 3 para el punto 1. El total va a ser la sumatoria. Va a ser B1 vector más B2 vector más B3 vector. Ahora, ¿qué sucede? B2 y B3 entran. B1 sale. Es decir, entonces, tú defines cuál es positivo y cuál es negativo. Yo voy a decir que los que están entrando, es decir, B2 y B3, son positivos.
y el que está saliendo B1 es negativo. Entonces, bajo ese sistema voy a trabajar. BT, en el plano ese que estoy hablando, que es entrante, va a ser menos B1, porque B1 está viéndose a mí, más B2, más B3. Esta es la solución. ¿Ahora cuánto vale? Simplemente reemplaza. Esto era U sub 0 por la corriente 1 entre 2 pi por la distancia 1, más U sub 0 y 2 pi por la distancia 2. U sub 0 por I3 entre 2 pi por la distancia 3. Si se dan cuenta, tenemos muchos factores en común. Aquí falta un menos. Entonces esto es U sub 0 entre 2 pi. Esto sería I2 más I3 entre R2 y R1, R3, menos I1 entre R1. Sacando el factor común. Y esto correspondientemente con los valores que nos dan problema. U sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7, que es una de memoria. Esto es 2 pi por paréntesis. La corriente 2, 3 y 1 sería 5, 3 y 1. Pero 5, 3 y 10. 3 más 5 menos 10. Las distancias correspondientemente hay que verlas. Esta sería la distancia R1, ¿no? R1. Esta sería la distancia R2. Y esta sería la corriente, no. Perdón, la letra está mal. Aquí me equivoqué de letra. Hagamos lo que sea correspondiente. Esta va a ser R1, esta va a ser R2 y esta va a ser R3. Para que sea corriente 3 con R3, corriente 2 con R2 y así sucesivamente. Entonces las distancias son desde el cable hasta el punto de análisis, desde el cable hasta el punto de análisis, y siempre es así. Entonces, desde mi cable hasta el punto de análisis tengo 10 centímetros más 12 centímetros más 4 centímetros. Entonces tengo 10 más 12, 22, más 4, 26. Trabajamos en el sistema internacional, entonces esto es 0,26 metros. R2. R2 sería 12 más 4, 16. 0,16 metros. Y R3, 4 centímetros, 0,04. Y esta es la respuesta. El campo total va a ser 4 pi, pi simplificamos, 4 entre 2, 2 por 10 a la menos 7, de 3 entre 0,16, más 5 entre 0,04, menos 10 entre 0,26. Esto lo multiplican y le va a salir la respuesta. Ahora, la unidad del campo magnético en el sistema internacional tienen que ponerla, no sea que le pongan cualquier unidad. Y en este caso, la unidad del sistema internacional es el Tesla, si no me equivoco. Estoy casi seguro que es el Tesla. Entonces, esta respuesta que le va a dar aquí, que le va a salir muy chiquito, está en Tesla. Así de simple. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Se entendió, sí. Ya, entonces esto es una gráfica para que vean cómo funciona y aquí ya es como se aplica, ¿no? En el examen solo hagan esto. No se pongan a hacer un dibujo aparte, pero esto es para que se entienda cómo se hace análisis. Cualquier duda me pueden decir. Así son estos problemas. Ahora, el otro problema que vieron, vean acá abajito, que tenían unas bobinas. Aquí está el vacino, una bobina aquí y la otra bobina de vacino. Y te indica la corriente, si no me equivoco, vamos a verlo. Y te indica la corriente. A ver, que no se me mueva la pantalla.
En este caso la corriente entra por aquí y 1 y sale por aquí y 1. Y aquí entra por abajo y sale por arriba. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás aquí dentro de un anillo, haces una sumatoria de toditos los vectores. Es decir, este mismo concepto de acá arriba se aplica. Ahora, en lo que resulta es lo siguiente. Si yo tengo un cable, mira, te muestro. Este es un cable, aquí doy una vueltita, que es una espira. ¿Qué sucede? Digamos que la corriente va hacia la derecha. Tenemos una corriente que va hacia la derecha. El campo va así, ¿no? Y aquí igual. La corriente sigue yendo hacia la derecha. Entonces, miren. Están entrando, ¿no? Todos esos campos magnéticos circulares están entrando. Y aquí sigue también. Miren aquí dentro, lo que sucede al medio. Todos los vectores de campo, es decir, cuando agarras un cablecito y pones tu regla a mano derecha y lo encierras, que esto iría así, todas esas flechas están entrando. ¿Qué significa? Que aquí dentro todos los campos magnéticos se suman, porque en la forma de circunferencia, esos campos magnéticos se están sumando uno y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces aquí tenemos un campo magnético que se dice que es uniforme. ¿Y hacia dónde va? Pues hacen la regla mano derecha en cualquiera de estos lados. Si yo lo hago, estoy viendo que entra, ¿no? Está entrando hacia este anillo. ¿Eso qué significa? Entonces aquí estamos viendo la cola, ¿no? La cola de la flecha. Tenemos el vector, vemos la parte de atrás. Está entrando. Entonces, esta misma analogía sucede aquí. La corriente entra y agarremos un punto cualquiera. Este punto de aquí. La corriente da una vuelta, y en este caso, si analizamos, esta curva, ¿no? Mi corriente va así. Yo quiero analizar este punto de aquí. Lo analizo. La corriente está yendo hacia aquí, hacia abajo. Hago mi regla a mano derecha. A ver si me sale porque está complicada la posición. A ver, pero quiero ver si está bien el sentido antes de hacerlo. Ya está bien. Entonces, hacen su regla de mano derecha y aquí van a poner su anilla. Esta anilla está aquí dentro. Es la misma anilla. Ahora, definen si va a ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del giro, ¿no? Entonces, si agarran en ese punto, ponen la corriente que está dando vueltas en el conductor aquí. Bueno, viene la corriente, da vueltas por el conductor, y en ese punto va hacia abajo o hacia ustedes, como quieren llamarlo, depende de ustedes su perspectiva, y ponen el sentido. En este caso, el sentido para mí sería así. Por tanto, yo voy a decir que si hago el giro en ese punto, los vectores van hacia abajo. Y creo que lo hice así cuando me di la foto, si no me equivoqué en ese momento. A ver, voy a revisar. Campo magnético de un solenoide. A ver. Sí, está bien. Pero aquí me estoy equivocando. A ver. Algo me estoy equivocando aquí, voy a revisar un momento. Porque debería ser hacia arriba. Cuando lo hice, mi trabajo estaba
estaba hacia arriba. O estoy tomando mal la referencia. A ver, corriente viene por acá. Creo que me equivoqué en mi trabajo, le hice al revés. Un momento, por favor. Voy a revisar aquí la teoría para no enseñarles mal. Ya, no sé por qué le hice mal esa vez, pero parece que le hice mal en mi trabajo. Sí, porque tendría que tomarlo aquí. Bueno, aquí tengo una duda, porque me acuerdo que se podía decir que de donde entra a donde sales también es una forma de verlo, pero no me está respondiendo el método básico, ¿no? Que es analizar el cable. Ya, esto lo voy a ver después, pero les explico más o menos cómo es con este de aquí. No sé por qué me estoy chipando mucho en este lado de aquí. En resumen, hay dos formas de verlo. Analizan cada cable, que es como les decía, o la otra forma de verlo es una que me enseñaron en otra universidad, que es, tenés la entrada, tienes la salida. La corriente siempre va de entrada a salida. Si no me equivoco, era así, o al revés. Que eso no lo enseño, pero si no me equivoco era así. Sí, entrada a salida. Si ustedes hacen la regla mano derecha, les tiene que salir igual. Entonces, yo puedo decir que el campo magnético va de esta forma. Y aquí, técnicamente, tendría que salirme hacia arriba, pero estoy agarrando mal el cable. No sé por qué me estoy confundiendo. Pues para no hacerles perder el tiempo, pueden usar esa lógica. De donde entra hacia donde sale es el sentido del vector. Entonces, el problema lo que les tiene es un punto de análisis que le llama A. Este mismo vector lo representas ahí. Si esto era I1, esto es B1. Si esto era I2, esto es B2. Al parecer cuando estaba en mi trabajo me confundí, lo hice mal, puse mal el segundo vector, pero aquí lo que tienes ya no son colineales, ¿no? Tienes uno hacia arriba y otro hacia la izquierda. Lo que vas a hacer es como un campo eléctrico. Dibujas un plano que pones Y y pones X y pones los vectores. Pones el vector B2 y pones el vector B1. Y en pocas palabras, lo que tienes aquí es una sumatoria, ¿no? Sumatoria de campos en X, sumatoria de campos en Y. Y si te das cuenta, esto es igual a B1 y esto es igual a B2. La sumatoria de campo total es la raíz de sumatoria de campos en X al cuadrado más sumatoria de campos en Y al cuadrado. En pocas palabras, es Pitágoras. Entonces, este vector va hacia aquí. Y este B2 se repite, ¿no? Y este es el campo total. ¿Cómo se saca numéricamente? Con Pitágoras.
¿Y cuánto vale B? Justamente te da la ecuación ahí. Esa ecuación de ahí está bien. La ecuación para una espira del campo magnético es U sub 0 por I. Creo que está mal, no es así esa cantidad. Esa R cuadrada arriba creo que no estaba. Ahorita se las busco. Campo magnético para espira. Campo magnético de un solenoide. Sí, estaba mal la ecuación. Ah, no, pero es a cierta distancia, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. U sub 0 por I por A cuadrado, que en este caso A cuadrado es el radio de las espiras, es decir, el radio que tiene cada una de estas espiras aquí, que te tiene que indicar, entre 2 veces la raíz del radio de las espiras más la distancia que es X al cubo. Todo esto sería por N sobre L. En este caso no es necesario. Esa es la forma diferencial. Esta es la ecuación. U sub 0, que es la constante, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente que te indica sea 1 o sea 2. Este que es el radio de las espiras. Y esta que es la distancia. Y esa distancia es esta. De aquí. Esa es la distancia. Creo que esa, o creo que era medida del centro. Voy a comprobarlo. Si les da el dato completo de la... Si les dice el dato completo. Es la distancia medida desde el centro. Es decir, agarran el centro de la espira y miden esta distancia, esto es X. Y aquí igual, el centro de la espira y sacan la distancia, X. X1, X2. Ahora esto lo voy a ver más detalladamente de por qué sale así. Porque según yo no sale así, con mi mano derecha no sale así. Pero puede ser que me esté confundiendo, por no hacerlo hace mucho tiempo. Bueno, este es el procedimiento, va a ser el segundo problema que preguntaron, y este es el primero, ¿no? Lo más común es que pregunte este de aquí. Esto casi sí o sí entra, así que tienen que dominarlo. Ahora, en estos casos pueden aplicar la regla que les dije. Entrada y salida. Siempre es de entrada a salida. Si no, pueden buscar selenoides en internet y van a ver que es igual. Hay varios ejemplos. Bueno, después el segundo problema sería el del toroide, ¿no? Dice, un selenoide toroidal de 500 vueltas, que este es un problema de reemplazar variables, así de simple. Dice, un toroide de 500 vueltas está bobinado en el vacío. Si el radio medio es el radio medio, o ahí le pone R2, es de 10 centímetros, 10 centímetros, y su sección transversal es de 1,25 metros cuadrados, entonces la sección es de 1,25 metros cuadrados, calcule la autoinductancia del toroide. Ya. Entonces, en este caso necesitan la ecuación, un formulario en este caso. Autoinductancia de un toroide. Y con la definición pueden trabajarlo. Para los toroides es una ecuación que es una aproximación, se dice. Entonces, la autoinductancia se conoce como L. Que L es el flujo magnético entre la corriente, si no me equivoco. Entonces tienen que saber cuánto es el flujo magnético en la corriente. Y después la corriente al final se va a simplificar, así que no importa mucho. Por eso es que aquí no les dio la corriente.
porque se simplifica. No es necesario. Entonces lo que van a hacer es buscar cuánto vale el flujo magnético de un toroide. Esa es una cuestión básica. Que ahorita lo busco en internet porque no tengo formulario. Aquí está, flujo magnético dentro de un toroide. Quiero ver un momento si le dijo el problema dentro o fuera. Eso importa mucho. Calcule la autoinductancia, no solo la autoinductancia. En este caso necesitamos la otra ecuación. Acá está. Un momento, tengo que una cosa acá. Quiero ver si sigue la definición. A ver. Creo que él era la inductancia, no la autoinductancia. Sí. En este caso es por N. Esto es la autoinductancia para un caso general. Entonces tiene phi por I. Pero esto es cuando hablamos de una sola vuelta. Siempre que ustedes tengan problemas que les dicen que tienen cierta cantidad de vueltas, tienen que multiplicarla por esta cantidad de vueltas. Entonces, en este caso, que es un toroide con 500 vueltas, va a ser esto multiplicado por n, que es la cantidad de vueltas. En resumen es así. Ahora, ¿cuánto vale? El flujo magnético, hay que buscar la ecuación, flujo magnético de un toroide. Aquí solo encuentro el campo magnético. Acá está. El flujo magnético, por definición, es el campo magnético por la sección. Entonces, aquí reemplazamos. Autoinductancia igual a flujo magnético, que es campo magnético por la sección transversal, entre la corriente por la cantidad de vueltas. Ahora, esto es conocido, esto no lo conoces y esto no lo conoces. Ahora, el campo magnético puedes conocerlo, porque esa es una ecuación conocida, por así decirlo, que tiene que tener su formulario. Para un toroide, el campo magnético es U sub 0 por N por la corriente entre 2 pi por R. Y aquí multiplicamos lo demás, ¿no? S, I, N. Y la corriente, como le decía, se simplifica. Esta I con esta I se va. Y les queda lo siguiente. U sub 0 por N cuadrado por la sección entre 2 pi por el radio. Este radio es el radio medio. Esta S es la sección, N cuadrado el número de vueltas, U sub 0 la constante 4 pi por 10 a la menos 7, y esto es 2 pi. Entonces, reemplazando, pueden hacer 4 pi por 10 a la menos 7 por 600 vueltas, creo que eran 500. Por 500 vueltas al cuadrado, por la sección que era 1,25 metros, 1,25 metros al cuadrado, entre 2 por pi por el radio, que el radio es en 10 centímetros, en metros es 0,1. Entonces aquí simplifica esto, aquí se queda un 2, sería
2 por 10 a la menos 7 por 500 al cuadrado por 1,25 entre 0,1. Este 0,1 es como decir por 10, ¿no? Esa es la respuesta. Y este valor, si no me equivoco, se medía en henrios. Voy a revisar por si acaso esa es la unidad. Unidad de la autoinductancia. El SI, sí, el Henry. Le sale aquí una respuesta y van a poner el valor H. Esa H significa Henry. Y eso es todo. Es un problema de saber las ecuaciones, más que todo las definiciones. Tienes que saber esta ecuación, tienes que saber que el campo magnético de un toroide es U sub 0 por la corriente por número de vueltas y 2 pi r. Y nada más. Lo demás es reemplazar datos. Y esta ecuación, ¿no? La ecuación básica de autoinductancia. Si sabes esas tres ecuaciones, podés hacerlo. El ingeniero nos dijo que podríamos poner eso en nuestra fórmula, más que todo. Él nos dijo que podíamos llevar nuestra fórmula. Por eso tienen que tener bien su formulario. Tienen que poner las ecuaciones de los toroides, todas las ecuaciones de toroides, todas las ecuaciones de selenoides, que es lo que se enseña ahí. Y un formulario. Tienen que tener sí o sí lo que sería el concepto de autoinductancia, campo magnético, de flujo magnético, y había nomás un concepto más importante, que era, creo que era corriente inducida. Ahorita lo busco. Que es uno más, que es una E. Que esto era la derivada del flujo magnético en el tiempo. Y si era con vueltas por R. Es corriente inducida, creo, o tensión inducida. Cuando estamos hablando sin derivadas, decís que es la variación del flujo magnético entre la variación del tiempo por número de vueltas. Con esas ecuaciones podés hacer todo. Y así este es un problema de reemplazar datos. Que tengan su formulario. No es más. Ok, Auxi. Después del otro modelo tienen los círculos, ¿no? Esas circunferencias. Que son espiras. Otra página y se los muestro cómo se hace más o menos. Que tampoco es la gran cosa. Pones un plano en 3 dimensiones. Aquí ponemos la circunferencia. La primera y la segunda, ¿no? Que está en este punto. Lo que te pregunta es lo siguiente. A ver, la espira conductora B1 tiene un radio tanto, está en el plano tanto, con centro en el origen, pasa su corriente. Calcule el campo magnético en el punto P. El punto P está en el centro de la segunda espira. Esta es la segunda, esta es la primera. Te dice que la corriente va en el primero antihorario. Entonces esto va así. Y en el segundo va, a ver, horario. Entonces esto va al revés. Entonces tenés campos magnéticos. Supones el cable y lo que se tiene es esto. Se lo dejo indicado. Tenés una circunferencia, que es como les decía al comienzo. Tenés aquí el cable, ¿no? En pocas palabras. Si agarras para un punto cualquiera, como el de aquí, haces la corriente.
En este caso la corriente va así. Perdón, al revés. Antihorario. Pones tu dedo pulgar, apuntas y ves cómo funciona el campo magnético. En este sentido, ves la punta del vector. Aquí pasa lo mismo. Si lo ponemos echado, y yo digo que la corriente va en este sentido, antihorario, el campo magnético va así, perpendicular al plano. De esa forma, viene aquí. Perpendicular al plano, B1. Y ahora B2 es un poquito más complicado. Hace lo mismo. Y este es entrando, ¿no? B2. Ahora tienes que B1 y B2 son opuestos. Va a ser, en pocas palabras, el campo total B1 menos B2. O depende cuál tú defines positivo, cuál defines negativo. Esto es una suma y resta, ¿no? En resumen. El problema son las ecuaciones. La ecuación para cada uno de ellos. Para ello tenés que tener un formulario. Y el formulario es tan simple como poner campo magnético de una espira. Entonces, para una espira, fuera del origen, tener la siguiente ecuación. Esta de aquí, la ecuación viene así. Espera, no se la voy a diferenciar. Se va a ver simple. Campo magnético es U sub 0 por I por el radio al cuadrado entre 2 raíz de X cuadrado más A cuadrado, bueno, A es R cuadrado, al cubo. Esa es la ecuación. Si se dan cuenta, esta ecuación es idéntica a la del toroide. Es literalmente la del toroide, solo que le falta la N. Es muy parecido. Ahora, aquí todo es conocido, ¿no? La distancia, que es el radio de la circunferencia, este radio de aquí adentro, la corriente conocida, el U sub 0 conocido, R es conocido. Entonces, esta X de aquí que no conocen, no es más que la distancia hasta el punto de análisis. Esa distancia. Medio desde el origen hasta el punto de análisis. Entonces, aquí lo dejo. Esto es X. Y eso es, la verdad que no es más. Ahora, otro caso es cuando estamos hablando dentro del sistema, ¿no? Aquí en el medio. En este caso es muy similar. Igual pueden buscar campo magnético para un solenoide, ¿no? Ahora para una espira en el plano. Van a encontrar 10.000 publicaciones. Para una espira circular. A ver. Acá está. Cuando estamos hablando del mismo plano, en el centro de la espira, la ecuación es así. B1 es igual a U sub 0 por I sobre 2 veces el radio. Nada más. Eso es todo. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, si agarras esta ecuación de aquí y en vez de poner X pones 0, tenés U sub 0 por I por R al cuadrado entre 2 R cuadrado R cubo. Y técnicamente de aquí tiene que salir. Pero ahora sí. Entonces, esto se va con esto, pero con otro color.
La raíz se va con lo de adentro. Aquí tenés U sub 0 por I por R cuadrado entre 2R cubo. Simplificás U sub 0 por I entre 2R. Si reemplazas aquí con X0, te sale esta ecuación, que es la misma ecuación básica. Así que con que se sepan esta de aquí, que es la complicadita, que otros docentes te hacen esta pregunta como deducción teórica, sabes hacer todo. No hay más. ¿Alguna duda hasta aquí que quieras repasar? En sí, esto es todo lo que pregunta el ingeniero en el segundo parcial. Por eso le decía que es muy fácil. Pero cualquier duda que tengan me pueden decir y pasamos una clase más. Ya sea el sábado o el domingo, antes de su examen. Ok, sí, lo informaremos, porque el ingeniero dijo que el 20 íbamos a encontrarnos, porque para dictarnos la nota del primer examen y va a decirnos si el 27 vamos a hacer virtual o presencial. Ah, perfecto. Cualquier cosa pues avísenme y practiquen pues para que tengan dudas y me avisan. Ok, Auxi, Auxi, ¿será que nos puede pasar por el grupo los conceptos más importantes para inculcarnos más el tema de campo magnético, especialmente el toroide, selenoide, por favor? Esto de aquí son los conceptos. Busquen en internet campo. Mira, esto es inductancia, esto es campo magnético, esto es flujo magnético y esto es tensión inducida. Busquen en internet toroides, selenoides, campo magnético y le hacen un video tranquilamente. Ok, muchas gracias. Bueno, si tienen unas preguntas, te pauso la grabación y se lo mando. Te auxiliaron una preguntita, disculpe. Claro, ¿qué necesitas? Pasa que cuando yo estaba empezando la auxiliatura y demás, se me fue un rato al internet. No sé si estos ejercicios son del E4, disculpe. Este son campo magnético. También pregunta en el E4. Claro. La clase dedicada del E4 la voy a hacer el sábado porque ustedes tienen unos problemas llamados circuitos RC y circuitos RL. Y estos tipos de problemas no los avanza ningún otro docente de Física 3. Ni siquiera materia de Física 3, eso es materia de Circuito 2. Así que, por alguna razón, su docente le gusta avanzar en circuitos RC y RL, cosa que casi ningún auxiliar sabe, solo los electromecánicos. Así que directamente les voy a hacer una clase dedicada a ustedes, porque ni modo que les enseñe circuitos RC y RL a la gente que no lo va a ver nunca en su vida. Así que lo que estoy haciendo ahorita es resolver unos modelos que tengo de circuitos RC y RL. Se los voy a mandar para que lo analicen y vamos a pasar la clase el día sábado de la mañana o el día domingo de la mañana. Pero dedicada al E4, porque solo ustedes ven este tipo de problemas RL, RC. Nadie más. Ya, está bien auxiliar. Así que esto de campo magnético le sirve, totalmente le sirve. Claro, el docente sí pregunta campo magnético. Ya sea toroides, selenoides, o ya sea esta pregunta de aquí. Más preguntas como esta de aquí arriba. Y aplica otro concepto que es el de fuerza magnética, que igual se los puedo mostrar. La cosa es que le valen más modelos. Ya está bien auxiliar. Entonces, el sábado para el E4 entonces. Sí, dedicadamente a los problemas, dedicado a los problemas de circuitos RL-RC. Ya está bien auxiliar. Muchas gracias. Igual elijan otro modelo que tenga problemas diferentes, para que no les explique únicamente eso. ¿Tienen fecha de examen? Sí, es el 20 de diciembre. Ya, perfecto. Entonces el sábado domingo le vamos a meter sin pena. Ya, está bien auxiliar, perfecto. Sí, Adrián, ya acabamos la asignatura y voy a pasar el video, la grabación. Está un poquito tarde, Adrián. Pero no hay problema. Yo esto lo voy a exportar y le voy a mandar el documento y le voy a mandar la grabación. Así que esto voy a exportar. Le hacemos magnetismo.
Y eso es todo. Cualquier cosa que le quieran me pueden hablar sin problemas. Este video lo voy a subir y